Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Los saludamos desde Manantial de Vida, Lavallol. Queremos compartir en esta ocasión el comienzo de una serie, de un tema que hemos estado desarrollando con la Iglesia en este año 2020, en estos meses, en donde hay una palabra que está de moda, que gobierna muchos pensamientos de muchas personas, que es la palabra crisis, en medio de un año en donde hay una palabra que todo el mundo menciona, que es coronavirus, que quedará en la historia probablemente, en nuestra historia, en la historia de las personas que las vivimos. Y en medio de todo esto hemos trabajado en estos días una palabra que la hemos llamado ¿cómo terminaremos estos días malos? ¿Cómo terminaremos estos días malos? Esta palabra está desarrollada en base a la escritura del apóstol Pablo al libro de los Efesios, en donde habla de la armadura de Dios. Pero antes de hablar de la armadura, que será el tema del cual desarrollaremos los próximos videos, la idea de este video es poder tener una introducción que nos ayude a entender por qué Pablo hablaba de este tema y por qué a Pablo le interesaba que los efesios puedan entenderlo cuando él hablaba acerca de la lucha espiritual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para entender este pasaje, como todo entendimiento, no se puede tomar este pasaje de manera aislada, sino que usted, antes de poder entender esto, debería haber leído todo el libro de Efesios, el cual es un libro que está pensado para la iglesia, para las personas que han creído en Dios, y que en cada uno de sus capítulos se va avanzando hasta llegar al punto final, que es el capítulo 6, en donde está el pasaje que hemos de leer en los próximos minutos. En este pasaje, el apóstol Pablo habla de una iglesia y de una situación y una circunstancia que él dice, ustedes van a tener un tiempo y pueden tener un tiempo en donde haya conflicto, en donde las cosas no salgan tan bien. Fíjense lo que dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando leemos este pasaje vemos ciertas cosas bien claras. En primer lugar, Pablo deja claro que es normal que haya lucha. Es decir, Pablo no está quitando en la vida de las personas que creían en Dios la circunstancia de una lucha. Él decía, prepárense porque llegará un momento en donde habrán días malos y en esos días malos habrá que prepararse para ser como un soldado que lucha. Segundo, Pablo no se preocupaba por la lucha en sí. Si bien, como veremos en los días que siguen, él dice, ustedes tienen que equiparse de una manera determinada. Pablo apunta, fíjense cómo termina el versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. La esencia de la importancia de este pasaje está no en si hay lucha o no hay lucha, de lo cual Pablo deja claro que sí la habrá. La esencia de esto está en cómo terminamos esos días. Cómo terminamos los días después de los días malos, cómo terminamos los días después de la lucha, cómo terminan nuestras vidas, cómo termina nuestra fe, cómo termina todo lo que nos rodea después de esos días. Pablo estaba claro en que iba a haber una lucha y que eso iba a suceder y que era normal. Los días que hay días malos, lo que generan las personas es muchas veces el temor, es inseguridad, es una tendencia a soluciones mágicas. Y la primera cosa que las personas tratan de hacer es solucionarlo en base a sus propias herramientas, las herramientas humanas, las capacidades humanas, los dones si los tienen, las habilidades si las tienen, todo lo que humanamente uno puede tener, si tiene dinero con dinero, si tiene información con información, tratar de solucionar en base a habilidades humanas lo que está frente a sus vidas. Muchas personas frente a eso llegan a un estado de desesperación. Y Pablo dice, el problema es que la lucha es espiritual
Y cuando algo es espiritual, las herramientas humanas que ustedes tienen no sirven, no son útiles. Las herramientas que ustedes han usado para otras cosas en su vida y les ha funcionado, las herramientas que han utilizado, su inteligencia, sus habilidades, su dinero, lo que tengan, que ha sido el instrumento que te ha ayudado a salir de las situaciones y de las circunstancias, en este caso no sirven. ¿Pero por qué? Pablo dice, porque este no es un conflicto con personas, este es un conflicto que tiene que ver con un conflicto espiritual, con cosas que irán a golpear tu mundo espiritual, con cosas que irán a golpear tu mundo de los pensamientos, de tu fe, con cosas que irán a golpear las esencias más profundas de tu ser. Pablo dice, hay un sistema pensado humanamente para defenderse, y el ser humano lo primero que hace es se intenta poner eso. Y frente a eso Pablo dice, esa armadura no es útil. Fíjense que Pablo repite, vestidos de toda la armadura de Dios 2 veces. Y después dice, tomad toda la armadura de Dios. Y también dice, estad pues firmes ceñidos. Es decir, 3 veces Pablo dice, estad firmes, estad vestidos, estad preparados. El ser humano genera sus propias armaduras. Pero el pensamiento central es, usted y yo tenemos que ser conscientes que las armaduras humanas no nos van a servir. Y Pablo, en los versículos siguientes, lo que hace es trasladarnos a una mente de un soldado romano. A mirar cómo estaba vestido un soldado romano, que para la época de Pablo era algo bien simple, que se los veía todos los días. Y en base a eso, de un soldado romano, Pablo empieza a detallar cómo él trasluce lo espiritual frente a ese soldado. Y nos empieza a mostrar cómo un soldado se puede equipar espiritualmente para que en los días malos, esos días malos termine firme. Esa es la idea en estos días que estamos viviendo. Cuando terminen los días malos, cuando terminen los días donde las circunstancias parece que sobrepasan las capacidades de las personas, si usted y yo no estamos firmes, lo que nos sucederá es que cuando vengan los días buenos, usted no tendrá fuerzas para avanzar. Pero si en estos días malos usamos las herramientas correctas, las herramientas del Espíritu, lo que sucederá es que cuando terminen estos días malos, que Pablo dice, existen. Usted y yo no podemos decir, no existen. Existen. Los tiene que vivir, los tendremos que vivir. Pero cuando terminen estos días malos, usted y yo, si nos ponemos el equipamiento correcto, el equipamiento que Dios provee para nuestras vidas, estaremos firmes, listos, aprobados para continuar nuestras vidas a toda plenitud. Así que los esperamos en los próximos días para comenzar a compartir cada uno de esos elementos que un soldado llevaba y cada uno de esos elementos que usted y yo debemos equipar en nuestras vidas para que nuestras vidas terminen firmes en estos días que vivimos.